Pues muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra sesión de café, de conversación de café. En esta ocasión vamos a conversar acerca de la infraestructura azul. Este es nuestro 5º episodio y tenemos como invitados a 3 especialistas con gran experiencia. Primero tenemos a Eduardo Santillán, que él es el director de proyectos de investigación y consultoría especializada dentro del Centro de Agua para América Latina y el Caribe. Y no voy a ahondar dentro de todo su currículum por efectos de tiempo, pero está disponible su perfil en la plataforma de infraestructura verde. También nos acompaña Valeria Chávez Cerón. Ella es fundadora y coordinadora técnica del CEMIE Océano y participa en la gestión técnica del Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano. Muchísimas gracias, Valeria, también por participar en esta conversación. Jorge, y nuestro tercer invitado es Jorge Alberto Arriaga Medina. Él es coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO. Igualmente, nuestros 3 invitados tienen una gran experiencia y excelente formación académica en todos estos temas, y estará disponible sus perfiles y semblanzas profesionales en la página en la plataforma de la red. Así que les invitamos a que las consulten y bueno, se pongan también en contacto directo con ellos. Pues muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos en esta reunión, y la idea de los cafés es tener una conversación bastante fluida y informal entre pares, para que ustedes mismos puedan compartir, además de su experiencia, su visión en torno a este tema, ¿no? Entonces, nada más para iniciar y romper el hielo, quisiera preguntarles a los 3, ¿cómo reconocemos la infraestructura azul en nuestra vida cotidiana? Las personas que no estamos en el trabajo cotidiano de la infraestructura azul, ¿cómo la reconocemos en nuestro día a día? ¿Cuáles son los beneficios en términos de una multifuncionalidad de esta? Es decir, ¿qué tipo de beneficios ecológicos, de salud, culturales o sociales podemos tener o podemos recibir gracias a ella? Quien guste empezar, no hay ningún orden. Valeria, Jorge. Valeria. Bueno, muchas gracias por la invitación, y pues un gusto estar aquí con ustedes y conocerlos. Realmente el tema al que me dedico principalmente es en términos de infraestructura para protección costera, ¿no? Entonces no son edificaciones urbanas, sino más bien en términos pues de proyectos y de protección en las costas, ¿no? Entonces, pues ahí nuestro principal, bueno, existen muchos marcos, ¿no? Distintos nombres que les han puesto a este tipo de iniciativas, ¿no? Que sí, soluciones basadas en la naturaleza, basadas en los ecosistemas, pero al final yo sí veo como un fin común en todas ellas, ¿no? Que al final buscan beneficiar a la sociedad a través de entender el cuidado que debemos tener de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, sobre todo en las costas, que pues explotar los ecosistemas como tal en muchos sitios, sobre todo por el turismo, es el fin, ¿no? O de lo que la gente, o la pesca y todo este aprovechamiento de recursos que es tan vasto, ¿no? En la zona costera. Pues nosotros, o lo que entendemos es que pues precisamente debemos entender su funcionamiento, ¿no? Entender que todo está conectado, ¿no? Principalmente creo que una clave es esta, ¿no? O sea, entender que lo que pasa en la cuenca alta con los agricultores, con las presas, todo eso tiene un efecto que llega hasta la parte de marina, ¿no? Entonces, cualquier actividad que nosotros hagamos, cualquier acción, cualquier cambio va a tener un impacto. Entonces, empezar a entender esto como un sistema integral, ¿no? En el que participa pues la gente, ¿no? O sea, la sociedad, pero pues también la naturaleza es en lo que pues nosotros pues nos tratamos de enfocar desde nuestro aspecto. Yo soy ingeniera, entonces pues colaboramos muy de la mano con muchos ecólogos, ¿no? Precisamente para tratar de integrar estas visiones y llevar a cabo proyectos que sean, pues claro que van a haber un impacto, pero que seamos capaces de controlarlo y prevenirlo hasta cierto punto, ¿no? Porque digo, obviamente a todo esto se suman efectos cambio climático, ¿no? Que pues en las costas va a ser, pues es brutal, ¿no? Aumento de nivel del mar, acidificación de los océanos, aumento de temperatura. Entonces, bueno, es un sistema muy complejo.
Entonces, precisamente el uso de este concepto de infraestructura verde, azul, es precisamente pues el tratar de entenderlo y poder implementarlo, ¿no? En nuestras soluciones desde la ingeniería, ¿no? Que al final, pues, entonces ya se está en contacto con, pues, con hoteleros, con pescadores, con tomadores de decisiones y tratar un poco de permear esta visión como del sistema integrado, ¿no? Sí, yo de mi parte ahondaría de que, de cierta manera, la infraestructura azul pues se conjunta de ciertos elementos, ¿no? Y estos elementos pues se hacen referencia principalmente a ciertos cuerpos de agua, en este caso hablando de elementos naturales, pueden ser ríos, pueden ser lagunas, pueden ser lagos, pueden ser inclusive esteros, etcétera, ¿no? Y bueno, todo este tipo de corrientes que puede haber, ¿no? Desde los ríos, arroyos, riachuelos, etcétera. Y bueno, dentro de estas definiciones que suele haber de infraestructura azul y verde, pues están también los elementos estos que le mencionan como seminaturales, ¿no? Donde de cierta manera, pues ahí entran eh, represas, entran este tipo de bordos, de vasos reguladores, donde de cierta manera, pues tratan de imitar justamente estos elementos naturales, ¿no? De cuerpos de agua. Y bueno, me parece muy importante lo que recalca esta Valeria, de que pues todos estos elementos al final lo que se busca es que creen una red, ¿no? Estén interconectadas para que de cierta manera potenciar todos estos servicios ecosistémicos que nos pueden brindar y por supuesto para que estos servicios ecosistémicos nos brinden estos beneficios a nosotros como sociedad, pero también pensando en la naturaleza, pues hay que tener mucho cuidado sobre el territorio, ¿no? Y como bien lo dijo Valeria, pues hablando del territorio me refiero a las cuencas hidrográficas o ya si inclusive se quiere de cierta manera contemplar la parte subterránea, pues ya cuencas hidrológicas. Entonces, me parece que es relevante de que empecemos a identificar que pues cuando hacemos referencia a infraestructura azul, pues es a estos elementos que están relacionados con cuerpos de agua o bien con elementos seminaturales como son represas, bordos, canales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé si Jorge quiera por ahí ahondar un poquito más. Lo bueno de ser el último es que ya no tengo nada que decir. No, bueno, seguro que o sea, sí, creo Jorge. que hay dos elementos importantes, ¿no? El primero es esto que decías, Eduardo. Lo primero creo que es la conservación de los elementos que ya están, ¿no? Por un lado, sobre todo en entornos urbanos. Y por el otro, la reintegración de elementos naturales dentro de estos ambientes ya construidos, ¿no? Creo que podemos movernos en esos dos niveles. En general, dos palabras que rescato de lo que tanto Valeria como tú, Eduardo, decían, es esta idea de la conectividad y de la multifuncionalidad, ¿no? La conectividad que tienen estas soluciones basadas en la naturaleza y en el paisaje, infraestructura verde, azul, con otro tipo de infraestructuras, ¿no? Como la infraestructura gris, que creo que más adelante podríamos hablar de eso. Y la multifuncionalidad que tienen estas soluciones, ¿no? Porque no solamente son estos elementos que decía Eduardo, ¿no? Los ríos, los canales, las plazas de agua, las lagunas, ¿no? Sino también los elementos verdes, ¿no? Que son indispensables para que existan estos elementos azules. Los árboles, los parques, los bosques, las azoteas verdes, las captaciones de agua lluvia, etcétera. O sea, todos estos elementos trabajan justamente de manera conectada, de manera conjunta. Los beneficios, pues son muchos. Y como decía Eduardo, son a partir de pues, cada uno de los elementos ecosistémicos o de los servicios ecosistémicos que podrían brindar. Pero son tan amplios como pues, mejorar la calidad del aire, mitigar las ondas de calor, que ahorita es un tema muy importante en Europa, en Estados Unidos, la regulación del microclima, incluso estos espacios lo que hacen es crear entornos y comunidades. Entonces, promocionan la actividad física, ¿no? Tú quieres ir al lado de un río que había sido entubado durante mucho tiempo y nunca habías visto un río y ahora está desentubado y puedes caminar al lado de él, ¿no? Esto es algo que pasó y me tocó experimentarlo de primera mano
Corea del Sur, ¿no? Que la gente realmente va muchísimo a ese canal, cuando antes pues no es, o sea, les tomaba mucho tiempo salir a un río. Incluso esto pues se manifiesta en otras cosas, ¿no? Como la reducción del estrés, que podríamos decir que no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver porque la gente prefiere ver cosas verdes, el sonido del agua, ¿no? Preferimos esto a escuchar los claxons, etcétera. Entonces, sin duda hay otro tipo de beneficios, ¿no? Y yo diría como lo más importante esta interacción social, porque estos espacios nos permiten interactuar y estos espacios en un entorno urbano son difíciles de construir, ¿no? Los parques, en estos elementos naturales, es muchísimo más fácil. E incluso se ha visto que pueden llegar hasta reducir el crimen, justamente porque las personas se apropian de estos espacios que antes habían sido utilizados por otros grupos, ¿no? Y en particular del agua, pues creo que podemos dividirlo en tres. El aumento de la disponibilidad, que es súper importante para nosotros, la mejora de su calidad, y por otro, lo que decía Valeria, que creo que es muy importante, la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, que en las costas tiene un valor mucho más importante, bueno, no más importante, pero es igualmente importante que en las ciudades. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo ahondaría un poquito más en el tema de los beneficios o los servicios ecosistémicos que nos brinda esta infraestructura azul, ya clasificándolos, ¿no? Por ejemplo, los de regulación, obviamente, dependiendo del tipo de ecosistema, ya sea lótico o léntico, es decir, que tenga un movimiento unidireccional o que sea un cuerpo de agua que esté estancada, etcétera, pues yo creo que nos brinda bastantes servicios ecosistémicos de regulación. Por ejemplo, este transporte de sedimentos, que es muy importante, este transporte de nutrientes que llega a las partes bajas o a los deltas, donde pues prácticamente brinda toda esta materia o nutrientes que sirven perfectamente pues para brindar esa vida al hábitat y a la biodiversidad que hay en esas partes bajas, ¿no? Y bueno, también hay que decirlo de que de cierta manera pues mejora todos estos hábitats, no nada más para la vida acuática, sino para toda esta vida terrestre que de cierta manera está relacionada con estos cuerpos de agua, ¿no? Y bueno, en el tema, algo que a mí me apasiona bastante es el tema de lo de como medidas de adaptación al cambio climático, la infraestructura azul y verde. Y bueno, ahí yo pudiera mencionar a grandes rasgos de que uno de los beneficios importantes, pues es este tema de cómo ayudan a regular el flujo, ¿no? O sea, a mantener de cierta manera este régimen o este comportamiento hidrológico ante eventos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Por supuesto, pues ahí se relaciona directamente pues con cómo es que nos sirven a nosotros como sociedad para poder mitigar ciertas inundaciones o inclusive reducir la velocidad del agua, ¿no? Poder utilizar estos cuerpos de cierta manera, estos cuerpos de agua, perdón, de cierta manera, pues para regular todos estos flujos. Y algo muy importante que mencionaste, Jorge, que en verdad pues tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Y hablando de los ríos urbanos, que es sacarle esta conectividad socionatural, vaya. O sea, porque muchas veces hay ríos urbanos donde en verdad, o sea, mire, yo estoy aquí, resido aquí en Monterrey y pues tenemos uno de los ríos urbanos más importantes del país, que es el río Santa Catarina. Bueno, uno pasa por las avenidas prácticamente de los márgenes de este río y uno nunca piensa realmente en el cuerpo de agua, es decir, uno nunca piensa realmente en cómo de cierta manera podemos tener esa conexión, sociedad y la naturaleza que nos brinda el río Santa Catarina. Y créanme, o sea, se han tratado de cierta manera de proponer diverso tipo de proyectos en los cuales intentan de cierta manera lograr esta conectividad socionatural, pero no lo logran. No lo logran porque de cierta manera no se enfocan primeramente a recuperar su función ecológica y segundo, pues obviamente a entender que es un cuerpo de agua que está vivo, que es dinámico y que tiene
sus diferentes maneras de comportarse acorde pues a diferentes eventos hidrometeorológicos y, ¿por qué no?, también relacionado pues con lo que es su cuenca de aportación, ¿no? Entonces, me parece que es un punto importante todos estos beneficios que nos brinda, o sea, desde provisión, desde regulación, desde culturales, todos estos servicios ecosistémicos. Y yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo porque tengamos que integrar pues, esta infraestructura azul a toda nuestra vida cotidiana y la sociedad de nuestra ciudad. Creo que es... perdón, adelante. Nos iba a regresar un poquito a lo que mencionaba Eduardo del tema de la retención de sedimentos, bueno, o del flujo de sedimentos, ¿no? Por los ríos. Ese, por ejemplo, es un tema que a lo mejor ustedes miran en la parte alta y que en las costas se vuelve realmente un problema muy grande, ¿no? Porque pues tú tienes presas que están reteniendo, que a lo mejor para la capacidad útil de la presa es un problema que se absorbe. Y eso se vuelve, pues bueno, reduce, ¿no?, su volumen de almacenamiento, etcétera. Pero ese sedimento que está ahí es sedimento que ya no llegó a la costa, ¿no? Entonces, ¿qué está provocando en las costas? Erosión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita de hecho estamos trabajando en un proyecto con una empresa que están ahí en marismas nacionales. Entonces, o sea, estábamos haciendo pues un análisis, ¿no?, del retroceso de la línea de costa y es brutal, ¿no? O sea, son tasas muy, muy altas de retroceso, pero pues precisamente el río Santiago, ¿no?, que es el río que está represado por todo, ¿no?, su cauce, hay un problema de erosión en las costas que es imposible. Entonces nos decían los de la empresa, es que ¿qué hacemos? ¿No? Pues es que tú no puedes hacer nada respecto a eso, ¿no? Ir y quitar las cortinas de las presas, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar otras formas y obviamente este tema de los servicios ecosistémicos, ¿no?, de cómo pues aprovechar, ¿no?, de ellos para tratar de resolver, o bueno, para tratar de mitigar, ¿no?, el impacto de la falta o del déficit de sedimento, ¿no? Entonces, y digo, porque obviamente esto pues retrocede la playa, está degradando al manglar, ya se ha perdido mucho, o sea, el manglar está muerto en muchas zonas, altamente degradado en otras. Entonces, y todo eso pues se va haciendo como hablábamos, ¿no? Como todo está conectado, pues vas como siendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, pues sí, creo que un manejo adecuado, ¿no?, también de nuestros cuerpos de agua en toda la extensión de la cuenca es importante para todos los aspectos, ¿no? Sí, me parece súper interesante todos los puntos que están sacando, desde el tema de la infraestructura azul en estas ciudades o poblaciones costeras, que a lo mejor pudiera uno que no trabaja el tema, dice, bueno, pues sí, el mar, ¿no? Ese es como el cuerpo de agua que pudiera haber. Pero todo este tipo de problemas que ya están empezando a mencionar, que dices, es justamente jalar una hebrita y se viene todo, ¿no? Y todo está conectado con todo. Entonces me parece súper interesante y me gustaría ahorita que podamos ahondar retomando una pregunta que está en el chat. Pero también quiero dejar como pendiente para seguir avanzando, es lo que mencionaba ahorita Jorge, ¿no? De cómo también estos espacios de infraestructura azul, infraestructura verde, pueden influencian y en el comportamiento social, ¿no? Que puede bajar incluso hasta el nivel de delincuencia. Me parece increíble porque, pues sí, en realidad, pues todo un espacio armónico, no sabemos cómo, pero te contagia, ¿no? Hay un espacio a mí que me encanta mucho en la Ciudad de México que se llama el Parque de los Patos, que es un parque lineal que pasa a un arroyo que también fue rescatado y demás, y toda esta vida en torno o a cercanía del agua, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir en 2 ciudades que tienen ríos y es hermoso el decir, voy a ver el agüita cómo está pasando, ¿no? Pero quisiera retomar la pregunta que nos pone Diego en el chat, que está relacionada con las ciudades costeras. Nos menciona que en las ciudades costeras hay mucho interés para articular la interfaz tierra-mar, de manera que se generan beneficios para las poblaciones, por ejemplo, en espacios públicos.
estoy pensando mejor un tipo malecón, este tipo de espacios, ¿no? Pero a la vez que se contribuyen a la conservación y restauración ambiental. ¿Cuáles son las estrategias más exitosas para lograr estos objetivos? ¿Cómo se materializan en términos de incidencia territorial para articular los ecosistemas marinos y terrestres y potenciar los beneficios que proveen? Creo que el tema de las ciudades costeras es bastante específico y nos gustaría si nos puedan contar un poquito de ello. Bueno, si quieren, ahora yo antes, Valeria es la que sabe más al respecto, pero solamente quisiera anotar esta idea que ya Valeria también había introducido de ver el sistema como un todo, ¿no? Y de hecho hay un enfoque que pues ya no es muy nuevo, pero relativamente nuevo, del enfoque source to sea o de la fuente al mar, que lo que buscamos es justamente tratar como un sistema, ¿no? Esto que nos decía Valeria de los sedimentos, pues es uno de los elementos que se integran en este continuo incluso podemos llevarlo, ¿no? En algunos lados, de la nieve al mar. Y que esta interacción, porque al final nos sirve, ¿no? No solamente a las ciudades que están aguas arriba, porque al final interactuamos con las aguas, con las personas que están en los arrecifes o cerca del mar. Eso me parece muy importante. Y creo que en este ejercicio del enfoque de la fuente al mar, nosotros, por ejemplo, en la UNAM estamos trabajando en un proyecto en el Golfo de California que involucra 5 estados. Y también es importante como ir más allá de solamente a estas infraestructuras naturales, ¿no? O sea, también pensar esta idea que mencionaban de cómo las represas y se ha perdido conectividad, ¿no? Eso pasa en todo México y en el norte estamos así, ¿no? Hay, igual, ¿no? Se perdió ya la conectividad en uno de los ríos del norte y es muy interesante incorporar también este elemento, ¿no? Como de política pública, porque no lo estamos considerando, ¿no? No estamos considerando que las soluciones basadas en la naturaleza y en el paisaje pueden contribuir a la solución de este problema desde arriba, ¿no? Entonces, ahí podría ser un elemento y también integrar, creo que es algo que nos está faltando mucho, a los demás actores, ¿no? No solamente son los ciudadanos, no solamente es el gobierno, creo que las empresas tienen un papel fundamental en esto. Y me refiero en particular a los agricultores, porque nosotros lo que estamos viendo es que las principales concentraciones de contaminantes pues viene justamente pues, por la región, ¿no? de contaminantes agrícolas. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos juntos trabajemos en este conjunto, ¿no? Y bueno, ahora sí, vale. Gracias. Bueno, para responder un poco a la pregunta de Diego, me gustaría mencionar un concepto que no sé si les sea familiar. En inglés se llaman coastal squeeze. En español hay quien lo reduce como apretón costero. A mí me gusta un poquito más opresión costera, pero precisamente lo que busca, bueno, o a lo que se refiere es a ese apretón que se le está haciendo a las costas. Por un lado, ¿no? De la parte marina tenemos aumento del nivel del mar. Lo que eso provoca es que pues, los ecosistemas intenten migrar hacia tierra, ¿no? Entonces, si, o sea, de manera natural la playa, la duna, los pastos marinos intentarían ir migrando hacia tierra. Pero por otro lado, en tierra tenemos infraestructura rígida, ¿no? Tenemos edificaciones, tenemos carreteras, lo cual impide que esta migración hacia tierra, o bueno, este desplazamiento ocurra, ¿no? Entonces, eso es a lo que le llamamos que existe esta opresión costera y eso se encuentra en todo el mundo, ¿no? O sea, ni siquiera es que sea solo de países en desarrollo, lo podemos encontrar en muchos lugares. Entonces, precisamente en muchos países lo que están haciendo es empezar a retroceder, ¿no? Entonces, pues toda esta infraestructura que se encontraba, pues digamos es que construimos ya sobre la duna, ¿no? Entonces, eso obviamente de lo que hablábamos, ¿no? Eso rompe con la conectividad de los ecosistemas y pues empieza a haber degradación. Entonces, lo que están haciendo, por ejemplo, en muchos sitios es remover las estructuras y mandarlas para atrás, ¿no? Entonces, eso pues también permite que el aprovechamiento de estas zonas, ¿no? Para la población pues sea mucho más ameno, ¿no? Digo, un poco quitarnos esa idea de, hay una imagen muy, simpática, ¿no? Que normalmente usamos cuando damos charlas, que están en la playa, o sea, la gente, las mesas están en el mar, ¿no? Entonces la gente tiene como 30 centímetros sumergidos sus piecitos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a ellos les parece, ay, muy simpático, ay, la agüita pero no, o sea, están degradando por completo
¿no? Esos espacios. Entonces, también nosotros entender que podemos disfrutarlo, pero no de esa forma tan invasiva, ¿no? Entonces, una de las estrategias, o sea, la más eficiente sería vámonos para atrás, lo cual obviamente social y económicamente es un reto muy, muy importante, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un sitio en República Dominicana, en una playa en Santo Domingo que se llama Boca Chica, es como un Acapulco, ¿no? Pero en el Caribe. Entonces, azul turquesa, la arena muy blanquita, muy finita, pero digamos que es esa ocupación tremenda de que está, o sea, tienes que ir brincando los camastros para poder caminar paralelo a la zona del vaivén de las olas, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno fue hacer un proyecto precisamente de reacomodo de todos esos comercios, ¿no? Entonces, construyeron locales muy sencillos de madera, no, o sea, tampoco algo muy elegante, pero pues muy agradable para precisamente reacomodar a todos estos, principalmente restaurantes, ¿no? Que son los que estaban ocupando esas zonas. Entonces, bueno, pues creo que sí, como decía Jorge, el integrar todas las distintos, ¿no? Agentes de la sociedad que se involucran. Entonces, los están reacomodando. Digo, eso yo estuve para allá, que habrá sido 2019 quizás. Estaban haciendo la construcción, ¿no? Con este plan, no, pues realmente, sinceramente no sé si ya lo realizaron, también pues, se vino la pandemia y eso, pues, como sabemos, afectó pues muchos de este tipo de proyectos, pero bueno, esa sería una de las ideas como más viables, ¿no? Incluso en muchos países, por ejemplo, hay otra playa en Brasil, ¿no? Donde tenían unos campos de dunas impresionantes, pero desde los 70 se empezaron a ocuparlas. Entonces tú ves las imágenes, parece Boca del Río, ¿no? O sea, así lleno de sombrillas y coches y tremendo. Entonces lo que hizo el gobierno igual fue un proyecto de la restauración de todo ese cordón. Entonces construyeron unas pasarelas para que la gente pueda ir desde, pues, detrás de la duna, no pisotear las dunas, que esto también permite que haya vegetación, y llegue a la playa y pueda hacer uso de la playa, ¿no? Entonces, pues sí creo que una estrategia, o sea, la más confiable sería irnos para atrás. Esto ante también fenómenos extremos, ¿no? Y incluso también eso permite que los mismos ecosistemas, pensando en un paisaje tropical, arrecifes de coral, de pastos, playa, duna, manglar, pueda todo eso proveer sus servicios, como decía Eduardo, ¿no? De atenuación, bueno, aquí pueden ser de regulación contra inundación, atenuar la energía del oleaje, retienen sedimento. Entonces, pues sí, entender todos estos procesos y como sociedad estar dispuestos a convivir, ¿no? Con eso y no querer tener nuestro piecito ahí en el agüita y al hotel y de regreso, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería comentarles. Y yo quizá complementaría por ahí, y va a sonar un poco trillado, pero es realmente dar a conocer los beneficios que puede brindar la infraestructura azul. Porque voy a poner un ejemplo muy burdo, pero digo, no soy especialista en temas costeros, pero voy a tratar de brindar este ejemplo. Pero, por ejemplo, si uno retoma lo que te brinda el construir un dique. Bueno, un dique como infraestructura gris, una de sus principales funciones pues es de cierta manera evitar este golpeteo de las olas o esta inundación costera, inclusive hasta fluvial de cierta manera. Y en algunos de los casos, uno de los aprovechamientos de realizar un dique en las zonas costeras pues es de que puedes acondicionarlo para que te sirva como un medio de comunicación, es decir, puede complementarse con alguna carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Más sin embargo, por ejemplo, si tu objetivo es de cierta manera tratar de reducir pues este tipo de inundaciones costeras o este tipo de impactos que tienen algunos fenómenos atmosféricos, etcétera, bueno, pues ¿por qué no pensar en utilizar toda esta infraestructura azul que hay en las costas, como pueden ser estas lagunas costeras con su mangle, etcétera? Y entonces sí, aparte de cierta manera de recibir esos beneficios que tienen que ver con adaptación al cambio climático, bueno, pues también hay que evidenciar de que pueden tener beneficios, por ejemplo, a lo mejor en temas de producción de peces, o sea, quizá a lo mejor el restaurar estas zonas, el de cierta manera integrarlas a la ciudad, pues te brindan otro tipo de beneficios, a lo mejor también pues almacenan el carbono, o sea,
son uno de los sumideros de carbono importantes. Quizá por ahí, digo, y aquí a lo mejor habría que preguntarle a Valeria como experta en este tipo de temas, pero a lo mejor también pueden aprovecharse otros beneficios como producción maderera de algún tipo de vegetación, quizá por ahí, como lo decía, pues la producción en cuanto a pesca, en cuanto a, de cierta manera, mejorar pues estos hábitats y esta flora y fauna que embellecen y dan estética pues a estas zonas costeras, ¿no? Entonces digo, con este ejemplo muy burdo quiero hacer mención de que como por ejemplo en la infraestructura gris se reducen bastante estos beneficios y esta multifuncionalidad construyendo un dique que nada más te sirve como barrera y cómo si comparas con infraestructura azul te brinda un sinfín de beneficios y cobeneficios. Entonces, para mí una de las estrategias importantes es empezar a divulgar y difundir todos estos beneficios. Empezar a que la gente, las autoridades, los distintos actores, impulsemos todos estos beneficios que brinda la infraestructura azul. Y entonces sí, aterrizarlo en políticas públicas y, ¿por qué no? Ya después de eso, pensar ya en proyectos estratégicos que puedan ir replicándose o, ¿por qué no?, expandiéndose. Entonces, digo, ese es mi comentario, pero bueno, seguramente Valeria puede ahondar un poquito más en el tema y Jorge. Sí, bueno, rápido, por ejemplo, lo que decías de los arrecifes, incluso hay un tipo de estructura, ¿no?, que son los arrecifes de coral artificiales, ¿no? Nosotros en las zonas tropicales tenemos oportunidad de este tipo de implementar este tipo de soluciones por la mega biodiversidad que tenemos en estas regiones, ¿no? Que es un poquito o un muy distinto a lo que tienen en países pues al norte o al sur. Entonces, por ejemplo, existe este tipo de estructura que son arrecifes de coral artificiales. Tienen hay distintas piezas con las que se construyen, pero precisamente lo que buscan es que que se logre colonizar eventualmente con alguna especie de coral, ya sea de manera, o sea, que se haga una siembra como tal, o que pues al encontrarse por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto así en un hotel de Puerto Morelos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente está en una zona de paso de larvas y por sí mismo se ha ido colonizando. Entonces, bueno, logró colonizarse con algunas especies, luego vino el sargazo y se murió todo, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero bueno, existe ese tipo. Y lo que se hace de restaurar manglar es una de las actuaciones como favoritas, creo yo, políticamente. O sea, como que es una especie muy carismática. O sea, todo, ay, vamos a restaurar el manglar, ¿no? Entonces, realmente esa es una de las estrategias como que más persiguen, ¿no? Los tomadores de decisiones. Que claro, también o sea, por un lado, pues para recuperar las áreas, ¿no? Pero también si quieres implementarlo como protección costera, pues ahí solo hay que entender, pues que ya quiere más tiempo, ¿no? O sea, obviamente, pues de aquí a que tú vas y colocas la plántula y crece y eso, si eliges la ventana correcta para hacerlo, porque si no, pues ya vino la tormenta y se te fueron todos. Entonces, bueno, o sea, sí son estrategias que se retoman, ¿no?, de la ecología tradicional para incorporarlas a los planes de manejo, que tienen, claro, esta incertidumbre en tiempo y espacio, ¿no? Pero sí, claro que el manglar es una de las especies que más, porque disipa energía del oleaje, disipa energía del viento, amortigua inundaciones y todos los servicios que provee, ¿no?, de provisión para de otras especies. Entonces, mantenerlos y recuperarlos, como por ahí me parece que Jorge fue el que lo mencionó, o sea, lo primero es que lo que ya está lo conservemos, ¿no? Y lo mantengamos y tratar de recuperar lo que hemos perdido, ¿no? Jorge, no sé si quieras abonar algo más a la conversación, si no, podemos a lo mejor retomar otro elemento de los miles que estamos revisando ahorita con esta infraestructura. Si quieres, pasamos a otra cosa. Perfecto. Bueno, pues ahorita con todo el tema de los océanos y de las ciudades costeras me hizo recordar también un poco, hace unos días salió una noticia, digo, no sé qué tan cierta o no, o sea que el nivel de plancton había disminuido tremendamente, que era prácticamente que nuestros océanos estaban
muriendo, ¿no? Que estaban como en este proceso de estudio. Pero entonces estamos entendiendo que la infraestructura azul, además de preservar, conservar, y dedicarse a la gestión también de todo el líquido en la forma en que nos llega o como está presente en nuestro planeta, también procura la regeneración, ¿no? Un poco y creándome estas medidas de mitigación para el cambio climático. Entonces, yéndonos como por ese lado, y desafortunadamente con la crisis hídrica que ya está siendo una realidad, y más en el caso del estado de Nuevo León, que estás tú, Eduardo, en Monterrey, quisiera que nos contaras, y bueno, todos, cómo ven la infraestructura azul en el caso de la crisis hídrica. ¿Hasta qué punto la implementación de esta infraestructura azul es factible en el entorno de toda la trama urbana, ¿no? En ciudades tan grandes como es la Ciudad de México, tan grandes como es la ciudad de Monterrey y todo el área conurbada, Guadalajara, que estamos también ciudades con nuestros vasos de agua tan limitados y ya tan escasos. En mi investigación y revisando de lo que trataba el tema, veía que hablaban mucho los especialistas de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, captación pluvial y desentubamiento de cursos del agua. Como que es una solución muy, muy popular, más allá también de los captadores de agua de lluvia y demás. Pero ¿qué pasa en situaciones tan complejas como está atravesando Monterrey, ¿no? Que tienen que provocar la lluvia. Recuerdo también en Bolivia se hablaba de estos como mallas generadores de humedal, o bueno, perdón, de gotas de agua, que eran en las partes más altas, poner telas para que entre la neblina y demás se genera agua y ir realmente captando el agua gota a gota, ¿no? Entonces, en este sentido, con toda la diversidad e imaginación humana que podemos tener para la infraestructura azul, ¿realmente es una posibilidad contener esta crisis que estamos ya viviendo? Y si me lo permiten, por ahí voy a empezar a opinar. Por supuesto que sí. Y bueno, hablando en específico de la problemática que tenemos ahorita en Nuevo León, recordar de que el área metropolitana de Monterrey se abastece entre un 50 y un 60% de agua superficial que viene de las presas y viene principalmente de 3 presas. Pero recordar algo, las presas no generan agua. Ese es un punto importante, o sea, son una infraestructura gris que ahí está y sirve para almacenar el agua. ¿A qué es a lo que voy con esto? De que nosotros tenemos que empezar a cuidar, por supuesto, nuestras cuencas, que son estas fuentes naturales de agua, pero a su vez la infraestructura azul que vienen siendo los ríos, los arroyos y los riachuelos, que prácticamente hacen que se transporte todo este líquido que capta estas áreas territoriales y se dirijan precisamente a estos infraestructura gris que pues nos sirve de almacenamiento para posteriormente de ahí pues transportarla a la ciudad y distribuirla a través pues de todo este sistema de tuberías, ¿no? Que le solemos llamar. Entonces, yo empezaría por ahí, o sea, de cierta manera, empezar a brindarle la importancia que tiene la infraestructura azul, haciendo referencia a estos elementos naturales que son los ríos, porque si no los cuidamos, si empezamos a fragmentarlos, como bien dice Jorge, o sea, si empezamos a crear estos bordos, si empezamos a crear estas represas, o sea, interrumpimos este flujo que va directamente pues a estas infraestructuras grandes de almacenamiento que nos permiten a nosotros abastecernos. Y ahora, con esto no digo de que las presas que se crean para almacenamiento pues sean del todo benéficas hablando ambientalmente, ¿no? Otra vez, o sea, hay una fragmentación de los ríos, hay una fragmentación en los ecosistemas acuáticos que tiene repercusiones aguas abajo. Pero bueno, lastimosamente, pues es una necesidad que tenemos como sociedad de cierta manera crear estas grandes cortinas, ya sea para distintos usos, ¿no? Que tienen estas presas, no solamente para
abastecimiento de agua, sino también para generación eléctrica, como es en el caso del río Santiago, donde por lo menos, si no mal recuerdo, hay 3 hidroeléctricas, la Guamilpa, la Yesca, y por ahí se me escapa una, creo que el Cajón, si no mal El recuerdo. cajón. Exactamente, entonces, como verán, es una necesidad que tenemos, ¿no? Está complicadísimo que se dejen de hacer. Y bueno, por otro lado, hablando de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, yo soy de los de la idea que ya se deberían de empezar a implementar a gran escala en ciertos espacios y no me hago referencia exclusivamente a, a espacios donde haya infraestructura azul, es decir, donde estén cercanos a cuerpos de agua, sino también aprovechar las áreas verdes como parques y jardines y hacer estas adaptaciones con estas técnicas para empezar a captar esta agua y propiciar pues la infiltración y que a la postre pues eso nos ayude a recargar los acuíferos pensando en un futuro poder extraer esta agua, ¿no? Entonces, me parece que sí es un elemento importante el considerar ya empezar a trabajar sobre la infraestructura azul que se tiene para beneficio de tener esta seguridad hídrica pues para nuestras ciudades y sobre todo pensando en cómo se nos viene el cambio climático y cómo se nos viene este círculo vicioso del crecimiento de la población, el crecimiento de las ciudades y por supuesto el crecimiento de la demanda de servicios de agua potable. Entonces, considerar todo esto porque va a ser algo inevitable. O sea, van a seguir creciendo las ciudades, va a seguir creciendo la población y van a seguir creciendo los servicios que nosotros requerimos y entre ellos pues el del vital líquido. Bueno, ahí yo quisiera también intervenir. Creo que es importante esta idea que dice Eduardo de justamente la conectividad, ¿no? La conectividad de la infraestructura azul con otras infraestructuras. Porque la pregunta era sobre esta factibilidad de estas infraestructuras azules ante la crisis, ¿no? Primero, pues es cierto que tenemos que reconocer también las limitaciones de las infraestructuras azules, ¿no? Y de las infraestructuras, como lo hacemos y juzgamos mucho la infraestructura gris, que creo que es necesario hacerlo, porque esto contribuye a repensar las ideas y tratar de ser mejor. Lo mismo creo que tenemos que hacer con las infraestructuras tanto verdes como azules, ¿no? Y la primera es que hemos sido muy malos en cómo estimar estos costos económicos tanto de la pérdida o como los beneficios que ofrece, ¿no? Por eso, en términos de política pública o de financiamiento, pues los tomadores de decisiones no reconocen este gran valor, justamente porque pues ellos están muy acostumbrados, primero al corto tiempo y después en términos monetarios, ¿no? Entonces, si no ven beneficios claros en el poco tiempo, pues es difícil que se apoyen, ¿no? Y entonces lo que tenemos que pensar, y creo que es un trabajo de mucho tiempo, es cómo ir incorporando, o más bien, no incorporando, pero cómo armonizar la idea de la infraestructura gris con la infraestructura verde, con la infraestructura azul, ¿no? Porque el tamaño del problema es tan grande que sinceramente no lo vamos a resolver con infraestructura azul. No se puede. O sea, es un hecho. Y eso hay que aceptar. Y esto no quiere decir que sigamos construyendo más infraestructura gris. A lo mejor sí se necesita, pero no es la misma infraestructura gris de hace 50 años. Es una infraestructura gris mejor pensada, donde se piensan en términos no solamente económicos, sino ambientales y sociales, ¿no? Si quitamos estos dos factores, pues sería imposible continuar con esto. Por ejemplo, un estudio que sacaba el SACMEX decía que que si se pusieran sistemas de captación de agua de lluvia en toda la Ciudad de México, solamente nos alcanzaría para el 8% de la provisión. Y la inversión que se necesita es mucho mayor de la que se necesitaría simplemente para hacer funcionar de mejor manera la red pública. Entonces, hay que ver dónde sí se necesita y dónde no se necesita. También no podemos dejarnos impresionar por estas ideas de que ahora todo tiene que ser azul, ahora todo tiene que ser verde, ¿no? O sea, hay que pensar dónde y cuándo va a funcionar. Y un ejemplo que estamos trabajando ya desde hace tiempo en la UNAM es el convertir a Ciudad Universitaria en esta ciudad que le hemos llamado hidrointeligente, donde por supuesto que tenemos infraestructura gris,
y mucho, ¿no? Pero no estamos pensando solamente en eso. Estamos pensando en la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza y en el paisaje, donde una de nuestras principales acciones, por ejemplo, pues aquí ustedes conocen la reserva del Pedregal, ¿no? Que el tipo de vegetación no requiere grandes cantidades de agua, pero antes se les ocurrió poner vegetación que consumía muchísima agua, simplemente porque se ve más bonito, porque es más atractivo. Pues eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es conservar la reserva y ampliarla, ¿no? Ampliarlo eso, incorporarlo dentro de los espacios, incluso de los espacios grises. Es lo que estamos haciendo. También pensar en términos de economía circular, ¿no? Estamos regando con agua tratada en lugar de con agua potable. Y esto, pues, evidentemente es posible gracias a la infraestructura gris. También reconozcamos eso, ¿no? Y otra cosa que es muy importante y por cual también creo que no avanzamos en la implementación de este tipo de infraestructuras, al del azul me refiero, es que desconocemos mucho sobre ella. No tenemos un monitoreo, no sabemos cuáles tenemos, qué no tenemos, cómo debemos de protegerla, cómo debemos de usarla. Y por ahí estamos empezando. Y también en eso nos ayuda otro tipo de infraestructura como pues las tecnologías de la cuarta revolución industrial, ¿no? Nosotros estamos incorporando, por ejemplo, inteligencia artificial para hacer monitoreos y para ver, por ejemplo, detección de fugas, o sea, en tiempo real, inmediatamente que manda señales, porque no compiten, ¿no? Al contrario, estas infraestructuras pueden convivir si se planea de manera adecuada. Y creo que ahí está el punto, ¿no? La planeación. Si solamente se hacen, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Se hacen proyectos emblemáticos aquí y allá, pero no dentro de un conjunto, de una planeación de ciudad a 10, 20, 50 años. Bueno, sí, ahorita solo quisiera retomar algo que mencionó Jorge, que es algo que también traemos nosotros ahí en cuestión filosófica, ¿no? De esto de la infraestructura gris, de que sí es el diablo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que infraestructura gris es esta infraestructura tradicional que se ha hecho, como dices, hace 50 años, porque yo necesito conseguir tal objetivo, entonces, no sé, hago mi obra y no se previó o se entendió todos los impactos que iba a tener, ¿no? Que iba a desencadenar. Entonces, es por eso que nosotros trabajamos un poquito con la idea de que la ingeniería tradicional, llamándole a estos diques, rompeolas, espigones, ¿no? Que son, al menos en términos de protección costera, de integrarlos dentro de lo que llamamos infraestructura verde, ¿no? Entonces, probablemente, como dice Jorge, o sea, dentro de tu proyecto, pues quizás no te puedas deshacer de colocar un espigón porque se va a llevar a la casa o la comunidad, ¿no? Entonces, tienes que actuar de manera emergente, ¿no? Entonces, como dice, o sea, al final nosotros también lo que vemos es que debe ser un plan, como dices, a largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué voy a actuar de emergencia? ¿Qué voy a actuar a mediano? ¿Y qué voy a actuar a largo plazo? Y para eso la clave que decías de monitorear es indispensable, ¿no? Porque luego no podemos tomar acción y corregir, porque tampoco somos, o sea, estamos tratando, como siempre digo, de entender a la naturaleza, o sea, estamos tratando de describirla, lo cual es muy, muy complejo, ¿no? No la entendemos en su totalidad. Entonces, si no estamos monitoreando, que es algo que al menos en países como en México hace falta muchísimo monitoreo, ¿no? Entonces, alguna vez teníamos un proyecto y hablábamos con alguien de España, bueno, tampoco es que eran de España, y nosotros, no, pues es que aquí siempre sufrimos con la falta de información, ¿no? O sea, si tú quieres registros de lluvia, de gastos, lo que sea, digo, la CONAGUA ha hecho un esfuerzo grande, pero realmente tenemos muy poca información. Y ellos, no, aquí eso no es un problema, o sea, nosotros somos así, ¿no? O sea, no sé, a los australianos que tienen un plan que han monitoreado 50 años, o sea, sus playas. Entonces, eso es un aspecto, yo creo, clave, ¿no? Que para que esto, cualquier tipo, y la infraestructura, como la quieras llamar, ¿no? Digo, en nuestro caso, en las costas, el enemigo es la infraestructura rígida, ¿no? O sea, ay, no, el espigón, que es rígido y de concreto, y luego hasta ya le quieren ir a poner una planta encima para que vean que es verde y que nadie diga nada. O sea, ¿eso qué? ¿No? Pero probablemente la necesites, ¿no? Porque al final nuestra prioridad es conservar el sistema, pero pues la sociedad, ¿no? O sea, para eso estamos actuando. Entonces, sí creo que es estos planes, ¿no? A una visión más largo plazo y monitorear, y pues para eso obviamente se requiere presupuesto, no tiempo, pero si no, no vamos, o sea, vamos a llegar a lo mismo. ¿Cómo sabes que está funcionando tu infraestructura azul? ¿Cómo sabes que está funcionando tu infraestructura de protección?
hay que monitorear, ¿no? Sí, si me lo permiten, a mí sí me gustaría enfatizar eso. Digo, no es porque los aquí participantes vengamos de la academia, pero yo creo que es indispensable el monitorear, el tener conocimiento sobre los cuerpos de agua o estos elementos de infraestructura azul, saber sus comportamientos, o sea, ya meterse de lleno a detalles desde la hidrología, desde la hidromorfología o geomorfología fluvial, o sea, la ecohidrología, o sea, todo este aspecto para que realmente podamos nosotros realizar este tipo de integración de infraestructura azul como se debe. Y lo comento por lo siguiente, porque hoy en día se dan muchos proyectos donde se integra la infraestructura azul y verde en las ciudades urbanas, haciendo estos parques lineales sobre los ríos urbanos. Pero prácticamente, y no me dejarán mentir, pero casi todos están rectificados. O sea, son unas líneas, totalmente. Digo, yo sé que ya no puede haber un manejo porque ya están de cierta manera pues canalizados sobre la ciudad, o sea, ya no puedes ampliarte para que tengan este funcionamiento como de acordeón, ¿no? De que había una crecida, se amplía hacia sus llanuras de inundación y luego se reduce, o sea, yo entiendo eso, pero a lo que yo voy es de que sí hay otros elementos que sí hay que estudiar y que son propios del río. O sea, por ejemplo, a muy pocos les importa cuáles son las condiciones ambientales del lecho del río. O sea, de las rocas, de toda esta interacción que hay con las riberas, perdón, las zonas riparias, etcétera, etcétera. O sea, por lo general en varios proyectos en los que yo he visto, pues ponen inmediatamente estos gaviones a los costados e interrumpen prácticamente todo lo que es a lo mejor una pequeña zona riparia con estos reforzamientos de gaviones y ya prácticamente, o sea, se olvidan de los taludes naturales. Entonces, ese es un tema, o sea, yo sí creo de cierta manera de que sí hay que empezar a involucrar diversas disciplinas, empezar a evaluar desde distintos enfoques de si realmente queremos integrar la infraestructura azul. Y bueno, finalmente, pues, obviamente, empezar a conocer estos comportamientos de cada uno de los cuerpos de agua y sus características. No es lo mismo, como hablábamos al inicio, pues un ecosistema alótico a un ecosistema léntico. No es lo mismo. Y la otra, ya nada más para finalizar mi comentario, no dejar de lado la calidad del agua, que ese es otro punto importante. O sea, por lo general, ese lo dejamos como en segundo término, y no. O sea, yo creo que tiene una gran relevancia. Tan es así de que, por ejemplo, hablando en específico de aquí de la ciudad de Monterrey, el río Santa Catarina tiene un sinfín de descargas puntuales sobre el río. Y bueno, pues cuando hay lluvias, hay un mayor caudal, pues todo este caudal ¿a dónde va? Pues a una de las presas que prácticamente nos abastece a la ciudad. Digo, yo sé que antes de eso llegan a sus sistemas de potabilización, etcétera, etcétera. Pero a lo que yo voy es de que toda esta contaminación que hay sobre el río Santa Catarina, pues llega a una de las presas que nos abastecen hacia nosotros. Entonces, ya desde ahí, otra vez, hay que empezar de cierta manera, a tener esta información de todas las repercusiones que pudieran tener. Gracias. Mónica, si me lo permites, Sí, perdón. O sea, adelante. Solo quisiera o sea, sé que ya falta prácticamente nada para terminar. Solamente como que justo no quisiera que termináramos como en un tono de no se puede, ¿no? Y no hay ya nada que hacer. Al contrario, yo creo que este es el inicio de muchas más cosas y que hay ejemplos concretos muy de éxito que creo que podrían replicarse, ¿no? Y quisiera hablar nada más rapidísimo de 4 elementos. Bueno, ya comenté el de la UNAM, evidentemente soy de la UNAM, tenía que presumirlo, pero el de cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, Jalapa. Jalapa, el organismo operador de Jalapa lo que está haciendo es un esquema de aportación voluntaria.
que te preguntan que si tú quieres aportar el 2% del pago de tu tarifa para la construcción única y exclusivamente de acciones de infraestructura azul y verde, ¿no? Entonces, y realmente en Jalapa lo que nos comentaban es que más del 60% de las personas estaban aportando esto, ¿no? Porque están entendiendo y aparte se refuerza en la tarifa, o sea, cuando te llega tu boleta, te dicen para qué se está ocupando, ¿no? Y entonces también es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia que es súper importante también en esta cosa, ¿no? Otro, pues en la Ciudad de México, que te pueden regresar a bueno, hay como un incentivo si tú instalas un sistema de captación de agua de lluvia y te puede reducir hasta el 20% de tu tarifa por el pago del agua, ¿no? Si tú demuestras que se redujo también tu consumo, ¿no? Porque obviamente no lo vas a instalar para gastar más agua. Si tú demuestras eso, tienes una reducción. Otro importante es Hermosillo, ¿no? Que están modificaron sus normas de construcción, porque también eso es, o sea, se puede atacar desde diferentes formas, pero creo que la política pública ayuda mucho, ¿no? Las normas de construcción se modificaron y están obligados a integrar elementos de soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, utilizar pavimentos permeables u otro tipo de materiales, sistemas de captación de agua de lluvia en las grandes infraestructuras, bueno, en los grandes condominios, etcétera, que creo que es algo interesante. Y por último, lo que están haciendo en Perú, porque esto fue, o sea, lo primero que mencioné fue a nivel puntual, ¿no? Pero en Perú, a nivel general, a nivel central, se modificó la ley de saneamiento para obligar a los organismos operadores a etiquetar un porcentaje de sus ingresos para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ahorita que estamos discutiendo la Ley General de Aguas o la Ley de Aguas Nacionales, lo que sea que vaya a ser, es importante poner estos elementos también ahí, ¿no? Porque al final son elementos que nos ayudan a cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento, que es lo que nos mandata el artículo 4 constitucional. Y nada más eso. Muchísimas gracias, Jorge. Y sí, justo ya estamos sobre la hora, pero aprovechando un poco el sentido que tú mencionas ahorita de qué es lo que sí estamos haciendo y estamos haciendo aparentemente bien, quería ver si ustedes nos pudieran compartir desde cada una de las trincheras en las que están, que son, creo que lugares poderosísimos para generar una incidencia en la política pública, cuáles son las acciones o recomendaciones que pueden dar a los planeadores de infraestructura, en el sentido de pensando en la infraestructura azul desde sus áreas. ¿Quién empieza? Jorge, Valeria. Bueno, pues yo creo que algo que también ya habían mencionado y que creo que también es la clave, es la parte como de la educación, ¿no? O sea, de la educación y la divulgación de todos estos conceptos, ¿no? Y beneficios, porque al final cuando el tomador de decisión lo entiende desde su expertise, que es otro, se sube al barco, ¿no? Y entonces también dice, oye, ¿sabes qué? Sí quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto que les digo que tenemos en un hotel de Puerto Morelos, es el dueño del hotel el que ha decidido desarrollar un proyecto de ese estilo, ¿no? Y no llegar y poner su estructura rígida y ya solucioname mi playa, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, creo que la parte de la educación y pues a lo mejor este tipo, o sea, las actividades que hagan ustedes en la red de divulgación y de difundir esto a nivel de tomadores de decisiones y de la comunidad en general, creo que ese es un aspecto clave para que esto pueda empezar a permearse a otros niveles, ¿no? Jorge, Eduardo, ¿qué nos pueden contar? Sí, yo creo que, aunado a lo que dice bien Valeria, me parece que es fortalecer las capacidades. Y no nada más hablo de las entidades gubernamentales, yo creo que en general, o sea, inclusive desde la academia también. O sea, empezar a ser honestos de que tenemos que seguir aprendiendo el cómo podemos sumar todos estos esfuerzos y estas sinergias para empezar a permear y que se promuevan este tipo de infraestructura azul y verde. Y lo comento porque está muy dinámico el tema, o sea, si se
si se fijan, o sea, las definiciones de infraestructura azul y verde han estado cambiando y hay un sinfín de autores que los ven desde diversos enfoques. Entonces, para uno que quiere mandar el mensaje, a veces inclusive es complicado realmente dar una definición de infraestructura azul y verde. Entonces, desde ahí hay que empezar a fortalecer las capacidades y, ¿por qué no unificar a lo mejor, empezar a unificar a lo mejor hablando a nivel nacional sobre ciertos términos, sobre a qué nos referimos cuando es infraestructura azul, infraestructura verde o ambas en conjunto, etcétera, etcétera? Y ya sobre eso entonces sí empezar a permear y empezar de cierta manera a tener incidencia pues en política pública. Y aparte de eso, yo creo que ya debemos tener incidencia en empezar a crear estos proyectos piloto muy puntuales que me alegra bastante escuchar que tanto Jorge y Valeria tienen. Bueno, decirles que desde nuestra trinchera también tenemos un proyecto de infraestructura azul y verde aquí en la ciudad de Saltillo y que posteriormente con gusto se los podemos presentar, pero son esfuerzos que desafortunadamente a veces son aislados. Y yo creo que es necesario ya ahorita empezar a juntarnos, empezar de cierta manera a divulgarlos, difundirlos, y entonces sí, bueno, ya buscar que toda estas sinergias pues nos ayude de cierta manera a fortalecer estas capacidades, ¿no? Que necesitamos empezar a desarrollar. Sí, yo diría 4 cosas muy puntuales. La primera recomendación sería que a los tomadores de decisiones no vean esto como un juego suma cero, ¿no? No es infraestructura gris o infraestructura verde o infraestructura azul. Creo que es un conjunto que tiene que pensarse de forma planeada y sobre todo al futuro. Y no hay una solución para general, ¿no? O sea, más bien es de acuerdo al contexto y sobre todo en una diversidad climática y hidrológica como la que tenemos en México, ¿no? O sea, no hay una sola solución, hay que pensarse. Y justamente por eso hay que, y retomo esta idea que hace un rato discutíamos, hay que conocer más el contexto y el funcionamiento de estas conectividad de la infraestructura azul con otras infraestructuras. También esta idea, por la tercera, es como hay que fortalecer estos proyectos para pasar de que sean proyectos piloto a proyectos demostrativos, ¿no? Que realmente las personas puedan conocerlos, porque también a veces en la academia no somos tan buenos en vender nuestras ideas sin enseñárselas a los demás, ¿no? O sea, que vean qué es lo que estamos haciendo y que puede ser replicable de acuerdo al contexto específico, ¿no? Pero esto, que sean demostrativos. Y por último, y que creo que eso coincidimos todos los que estamos aquí, el desarrollar ciudadanía, ¿no? Pero una ciudadanía distinta, una ciudadanía que, porque también una de las cosas por las cuales no funcionan muchos de estos proyectos es porque la gente no se apropia de ellos, no la entiende, no sabe cómo relacionarse con ellas, y no es porque la gente esté mal o no sepa, ¿no? Sino que el proyecto no los involucró, no se pensó para las personas, se pensó para un tomador de decisiones o se pensó porque el académico se le ocurre que quiere desarrollar eso. No, hay que involucrar, creo que desde el punto cero a las personas y porque ellas son al final quienes van a gozar de estos beneficios. Entonces, esta construcción de ciudadanía creo que es el punto central. Muchísimas gracias. Creo que ese punto de la participación de la comunidad desde el inicio, creo que es lo que hemos venido también hablando desde que estamos abordando el tema de infraestructura verde, ¿no? Que es elemental y clave para el éxito desde el diseño, la implementación y continuidad y sostenibilidad de los proyectos. Y también retomando lo que nos decía Eduardo, es importante conocernos, ¿no? Generar un vínculo entre todos y pues para eso también está la red, este espacio que estamos tratando de crear, impulsar y que es la plataforma de infraestructura verde, en la que les invitamos también a que se puedan unir. Posteriormente les podemos mandar la liga y
invitarlos también a que nos compartan estos ejemplos que ya mencionaron, que es el de Saltillo, este de la UNAM, si tienen algo que estaría buenísimo, que incluso lo subieran a la NUYES para que fuese replicado en todas las universidades del país, estaría estupendo. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a tener que cerrar esta conversación que la verdad nos deja con ganas de saber más y de continuar. Pero bueno, la invitación está ahí, que podamos continuar esta charla en la plataforma, que nos compartan proyectos que ya crean, que como bien decía Jorge, que puedan ser demostrativos y que puedan inspirar a más ciudades a replicarlos. Incluso está a disposición el directorio de la red de especialistas y de gobiernos locales que ya forman parte de nuestra red, en los que podamos generar un poco más de alianzas o sinergias, ¿no? De impulsar los proyectos. También los invito nada más a que puedan dar una rápida vista al chat de los comentarios que hemos estado recibiendo y pues nada, agradeciendo nuevamente su participación y haber aceptado esta invitación para esta charla, que esperamos poder continuar en otros espacios. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, buen día. Buen día. Gracias.